Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Daniela González Arístegui y nos encontramos nuevamente en este espacio de CFG. En esta clase vamos a hablar sobre violencias de género en el contexto de relaciones sexoafectivas entre adolescentes, que de alguna forma viene a darle continuidad a la clase que tuvimos la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Es decir, ¿qué revisamos la sesión anterior? Vimos sobre perspectiva de género algunas definiciones, revisamos lo que es sistema sexo-género, género como determinante social en salud, hablamos de cuál es el impacto de este imaginario desigual en la vida de los adolescentes, sobre mandatos de género en sexualidad, cómo incide además este modelo de amor romántico y el género como herramienta comprensiva y de abordaje en definitiva, ¿sí? ¿Qué veremos en esta sesión? Vamos a hablar o reflexionar en torno al impacto de las violencias de género en las sexualidades adolescentes y algunas estrategias de abordaje desde el ámbito de la salud. Para partir y contextualizar el tema, les voy a leer un caso, que es un extracto de una entrevista que yo realicé en el marco de la realización de mi tesis de magíster en CEMERA el año 2017, y el caso es el siguiente. Un adolescente de 18 años, cuarto medio rendido, tiene una pareja de 21. A los 14 años inicia una relación de convivencia en la casa de la familia de ella para evitar la separación, dado que la familia de su pareja se trasladaría de ciudad. En el momento de la entrevista vivían juntos hace 4 años y mantenían una relación hace 5. Ambas familias estaban de acuerdo. Dentro del diálogo surge la siguiente reflexión. Yo le pregunto, ¿y él participa con el método anticonceptivo que tú eliges? No, no quiso que me pusiera el Implanón porque tira mucho hormona. Y uno no sabe si va a engordar, si va a adelgazar. Prefirió que yo me quedara con el anticonceptivo que había elegido de primera y empecé con las pastillas porque dije que era lo más simple. Me lo podía tomar y él me recordaba cuando incluso no vivíamos juntos. Me llamaba, oye, ¿te tomaste la pastilla? Así que igual me apoya harto en este tema. Yo le pregunto, ¿y tú estás de acuerdo con no ponerte el Implanón? Dice, sí, estoy de acuerdo. Es una opinión que tenemos ambos. En este diálogo, lo que yo quiero que amplificar de alguna manera a modo de introducción, es que la violencia de género no ocurre necesariamente de la forma explícita, donde podemos observar, por ejemplo, en expresiones de violencia física, ¿cierto? Que es algo visible, algo tangible, algo que uno puede objetivar, sino que también está presente de forma bastante invisible y como profesionales de la salud tenemos que estar atentos, atentas, atentes a detectarla, ¿sí? De alguna manera, estas expresiones de violencia de género nos dan de alguna manera orientaciones respecto a cómo ir trabajándola, sobre todo en la toma de decisiones en sexualidades. Y como vimos en la sesión anterior, ¿cierto? De alguna forma esto tiene mucho que ver con los modelos binarios, ¿cierto? De comprensión. El género, al presentar dos alternativas aparentemente inamovibles, ¿cierto? Deja fuera a muchas personas que no se sienten identificadas, y esto más aún, ¿cierto? Se sitúa en nuestro sistema de creencias a partir de alguna manera de las socializaciones que vamos teniendo con los diferentes agentes que se mencionan acá, ¿cierto? En la familia, grupo de pares, la comunidad, y de forma muy importante en el grupo de adolescentes, en los medios y en las redes. ¿Sí? Por tanto, al estar este modelo binario en nuestro sistema de creencias, no solo los adolescentes tienen que de alguna manera transformar esta mirada, sino que de forma muy importante nosotros como profesionales de la salud, ¿sí? Porque sin querer queriendo, sin una voluntad directa, digamos, en nuestra atención podemos plasmar, replicar este modelo que de alguna forma incide, insisto, en la toma de decisiones autónomas en sexualidad. Y claramente vemos, ¿cierto?, que hay dos modelos predeterminados, ¿cierto?, de lo que se considera la masculinidad y la feminidad, y lo que se propone, en definitiva, es que tengamos una perspectiva no binaria, ¿cierto?, que de alguna forma interpela las expectativas sociales vinculadas al género, lo que mencionaba en la sesión anterior, reduce las posibilidades de desarrollo también en los proyectos de vida de adolescente. Entonces, ampliando esta perspectiva, también ampliamos la posibilidad de desarrollo, no solo en el discurso, sino que también en las reflexiones que vayan teniendo los adolescentes. Entonces, volvamos a la imagen, ¿cierto?, de la clase anterior donde introducíamos el tema de la violencia. La violencia de género, ¿cierto?, va a ser entendida como aquella violencia que es ejercida en contra de aquellos cuerpos e identidades que transgreden los mandatos de género en una sociedad, ¿sí? Sabemos que eso culturalmente va cambiando, pero si analizamos las distintas expresiones de violencia, nos encontramos con que esta violencia no va dirigida a cualquier persona, ¿sí? Va dirigida mayoritariamente a quienes de alguna forma ven incidida o ven sentida de alguna forma las desigualdades de género en las sociedades, que son mayoritariamente mujeres y disidencias, ¿sí?
A ello le sumamos también todas aquellas personas que, de alguna forma, como decía la lámina anterior, interpelan los modelos predeterminados de lo que se considera masculino y femenino, ¿sí? Que eso ha ido en constante cambio, pero que continúa siendo de alguna forma un mandato que está muy institucionalizado en nuestras sociedades. ¿Y por qué consideramos que es importante que hablemos de violencias de género y no con otros términos? Porque de alguna forma atendemos las causas estructurales que subyacen a la violencia. Y es a las causas estructurales que tenemos que mirar, puesto que es la manera de poder desarrollar un cambio de mayor impacto a nivel a largo plazo, por así decirlo. ¿Sí? No solo es una intervención puntual que desarrollamos en torno a un caso, sino que la perspectiva de análisis ampliada nos va a permitir también entender por qué ocurre la violencia y de alguna forma anticiparnos a ella. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de violencia, violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, lo que hacemos es atender a la violencia según las consecuencias que tiene esta violencia, ¿sí? Consecuencias físicas, psicológicas y sexuales. Con esto no quiero decir que no hay que poner atención a esas distintas expresiones, sino que tenemos que entender que la violencia de género, independientemente de la forma que se exprese o las consecuencias que tiene, ¿cierto? Puede de alguna forma impactar mucho más allá, no solo en aquella consecuencia directa que ha sido la expresión de la violencia, es decir, la violencia sexual impacta claramente de forma psicológica y deja huellas a nivel físico. La violencia sexual se puede dar también en el espacio o en el entorno digital, ¿sí? En el espacio de redes sociales, y de alguna forma eso va mucho más allá que el concepto de violencia sexual en sí mismo, ¿sí? Lo mismo en el caso de la violencia intrafamiliar y violencia en la pareja, ¿sí? Porque si situamos al contexto, o mejor dicho, si le ponemos atención eminentemente al contexto en el que se desarrolla la violencia, dejamos fuera, insisto, las causas estructurales, ¿sí? Por tanto, no necesariamente vamos a lograr en el análisis y en la intervención un impacto mayor, ¿sí? No perder de vista jamás las causas estructurales que nos permiten explicar esta violencia. Pero más allá de eso podemos ir de alguna manera revisando en lo que se entiende, ¿cierto?, como la pirámide de violencia, como el iceberg de la violencia, donde a la base vemos de alguna forma aquellas expresiones de violencia que pueden ser atendidas por las sociedades, evitando que esta violencia siga escalando. ¿Sí? Ahora esto no es tan lineal, ¿cierto? Se da de manera más dialéctica, es decir, de forma circular. No hay causa-efecto acá, ¿sí? Las expresiones de violencia se pueden dar de forma simultánea, pero es importante tener en cuenta que aquellas expresiones de violencia que son consideradas de alguna forma más simbólicas o mal llamadas leves, ¿cierto? Al poner atención en esas expresiones podemos evitar que la cronicidad de la violencia sea menor, o al menos que pueda reducirse, o evidentemente también promocionar su prevención, ¿sí? En el nivel de alguna forma más de la base en estas expresiones de violencia, ¿cierto? Podemos encontrar el sexismo, el acoso callejero y la culpabilización a las víctimas. Hay que decir que en ese sentido, por ejemplo, el sexismo es considerado un factor predictivo de la violencia de género. Es decir, si se atiende oportunamente las expresiones sexistas en la adolescencia, podríamos evitar que las expresiones de violencia fuesen mayores, como yo señalaba, ¿cierto? Por otra parte, otras expresiones mayores de violencia, extorsión, grooming, acoso sexual, violencia digital, ¿sí? Por otra parte, la coacción sexual, el felting, que es una expresión de violencia que se menciona con esta denominación y que hace alusión a el retirar el preservativo durante la actividad sexual sin informarle a la pareja, ¿sí? También es considerada una expresión de violencia y en otros países incluso está legalizada su penalización. Y llegando de alguna manera a la cumbre, las expresiones que de alguna forma comprometen en mayor medida a las víctimas, el femicidio, por cierto, la violación, la explotación sexual comercial, ¿sí? En este sentido, mencionar, como está señalado acá en la imagen, ¿cierto?, que la normalización, por ejemplo, del acoso sexual callejero o la normalización del sexismo, insisto, puede de alguna forma naturalizar otras expresiones de violencia mayor, y por eso es tan importante ponerle atención a las causas estructurales de esta violencia. ¿Y qué dicen los estudios sobre violencia de género en adolescentes? Bueno, distintas instancias que han realizado revisión en torno a este tema de alguna manera nos dan en alerta, ¿cierto? Respecto a que los adolescentes de alguna manera naturalizan muchísimo las expresiones de violencia, sobre todo las simbólicas como las que se mencionaban en el caso, ¿cierto? O sea, que una pareja de alguna forma tome decisiones por mí en relación al método anticonceptivo que elijo, es grave en el sentido de que se asocia por una parte, la responsabilización de la mujer en el uso de un método anticonceptivo y la opinión de las parejas en relación, por ejemplo, a los parámetros de belleza, ¿sí? Si veíamos en el caso inicial, ¿cierto?, con el que introducíamos esta clase, la pareja opinaba en relación al aumento de peso,
¿sí? No estábamos hablando necesariamente de los motivos que llevaban a esta pareja a decidir, por ejemplo, el diferir un embarazo. En la adolescencia en general eso ocurre mucho y también le importa a las adolescentes. Y no es que no sea importante el hecho de que les preocupe su autoimagen, sino que lo preocupante acá es la forma en cómo tienen en cuenta la opinión de las parejas, muchas veces incluso dejando pasar a llevar sus propias reflexiones. ¿Sí? Esto no dice, no estoy diciendo con esto que no hay que involucrar a las parejas, eso siempre va a ser positivo. Lo importante es que se entienda desde el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos que finalmente la decisión final está en quien de alguna forma está siendo indicado este método anticonceptivo. ¿Sí? Les invito a revisar las referencias que están en esta página para poder profundizar un poco más, pero en el fondo, en definitiva, en los diferentes estudios vemos que hay muchas expresiones de violencia que son importantes de tener en cuenta, sobre todo en la adolescencia, como mencionamos en la clase anterior, ¿cierto? Tener en cuenta las expresiones en las primeras relaciones de pareja para evitar que éstas sigan repitiéndose. Lo más preocupante es el hecho que menciona este estudio de UNFPA, ¿cierto? Que fue publicado el año pasado, 2021, donde niñas y mujeres a menudo no tienen conciencia de que tienen el derecho a decir que no. Vamos a otro caso que ejemplifica un poco estos tipos de expresiones de violencia, ¿sí? En este caso también hablamos de una relación de convivencia, ¿cierto? Con diferentes edades entre ambos y con tiempos de convivencia diferentes al caso anterior, ¿sí? Leo el diálogo a continuación. Yo le pregunto, ¿en qué otras cosas notáis que él es machista? Ah, cuando me arreglo mucho, a veces igual, me dice, ay, tan escotada, pero son pocas las veces. A veces me dice, uy, ni te vestís bonita, ¿por qué no te ponías un vestido? Y a veces me coloco un vestido y me dice, uy, te ves muy escotada, todos te miran. Yo le pregunto, ¿y a ti te afecta que te diga esas cosas? No, ¿sabe lo que me afecta? Él cuando peleamos me dice, ay, si soy fea, me baja la autoestima. Eso es lo que hace cuando peleamos. Yo le pregunto, ¿y tú le respondes cuando él dice eso? Ahí le respondo con muchos garabatos, dice. Le pregunto, ¿le dices que te sientes mal, que te afecta o te enojáis nomás? A veces le digo que tengo pena, que estoy enojada, y él a veces no entiende y me habla mal, y ahí se arman las peleas y las discusiones. ¿Sí? De alguna forma este diálogo también representa los intercambios de opinión, discusiones que pueden subiendo de tono, ¿cierto?, en la forma en que se expresan, ¿cierto?, pero que tienen en definitiva a la base, ¿cierto?, dificultades de comunicación que están sustentadas, por eso en la clase anterior sobre los estereotipos de género, ¿cierto?, en esta mirada estereotipada respecto a lo que se espera, ¿cierto?, de los cuerpos, en este caso, de las mujeres, y de alguna forma el disgusto que puede significar para una pareja heterosexual, ¿cierto?, dentro del marco binario más clásico, que su pareja no cumpla con estos estereotipos, ¿sí? Por tanto, la violencia psicológica está fundamentada en este caso en una mirada sexista respecto de los cuerpos de las adolescencias, ¿sí? Y eso es lo que queremos cambiar de alguna forma a la base. Entonces, en definitiva, así se nos enseña a amar, ¿cierto? El control, el de alguna forma exigir que la pareja cumpla con las expectativas sociales, siempre ha sido así, ese es el discurso que se manifiesta. Entonces pareciera ser que es difícil hacer cambios, y eso es lo que sí queremos hacer. El cambio no del amor como sentimiento, ¿cierto? Sino que de la expresión de amor y cómo este amor naturaliza expresiones que no deben corresponder al interior de una relación de pareja, porque de alguna forma, como mencionábamos en la clase anterior, ¿cierto? Las relaciones de pareja están influenciadas por este imaginario que es claramente desigual. O sea, hay en los dos casos expresados una asimetría en la toma de decisiones y una predominancia, ¿cierto?, del discurso masculino respecto a lo que es válido o no es válido en una relación. Y eso es en definitiva lo que queremos problematizar. O sea, de qué manera los roles en la pareja se ejercen, de qué manera los papeles sexuales se desempeñan y finalmente las posibilidades de tomar decisiones. En la lámina que estamos viendo ahora, ¿cierto? Vemos un diálogo entre dos personas, ¿cierto? Que de alguna manera ejemplifican las discusiones sobre el consentimiento sexual. Es algo que está muy presente en nuestras sociedades, ¿cierto? Porque de alguna forma se valida el hecho de que al no existir una resistencia a la actividad sexual, ¿cierto? Es decir, al no decir que no, pareciera ser que existe una toma de decisiones, porque se saca por conclusión que al no existir un no explícito, ¿cierto? Hay una aceptación, y eso no necesariamente es así, ¿sí? De alguna forma, el sistema patriarcal que problematizábamos en la clase anterior, ¿cierto? Está implicado en las relaciones sociales y determina espacios, ¿cierto?, de privilegio y oportunidad que en algunos casos, sabemos por este modelo, las mujeres no podemos acceder adecuadamente. Leo a continuación entonces una cita de una autora feminista, Margarita Pisano, que dice, por eso es importante la colaboración como responsabilidad,
como respeto a la dignidad del ser y no por amor. Es decir, este modelo desigual afecta a ambas partes de la relación, ¿sí? Y lo que debemos, de alguna forma, traspasar en la adolescencia, no solo en el cambio de discurso, sino que también un cambio sustancial en las relaciones de pareja, va a ser que el respeto a la otra persona sea por el hecho de ser persona, ¿sí? No importando de alguna forma su género, su identidad sexual, su orientación sexual, sus roles de género, sino que más bien el respeto por la dignidad del ser, y que las relaciones de pareja se establezcan de forma cooperativa, ya de la corresponsabilidad en las relaciones de pareja se lleve a la práctica, ¿sí? Es decir, de alguna forma, partiendo la discusión sobre el consentimiento sexual, entendida como una manifestación individual de aceptación, ¿cierto? Es un concepto que en los últimos años se ha hablado mucho, que está más instalado en las consejerías con adolescentes, pero que es importante ir reforzando cada vez y complementando en el análisis, ¿sí? Porque de alguna forma, recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo explicamos el hecho de que este consentimiento sexual se transgreda? ¿Sí? El no respeto al consentimiento sexual se considera una expresión de violencia sexual sí o sí. De alguna forma, eso lo podemos entender a partir de un concepto que nos trae una autora muy clásica en los estudios feministas, que es Carol Peyman, que dice que las personas, en general las mujeres, firmamos implícitamente un contrato que cedemos parte de los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos en sexualidad. Por tanto, al establecer una relación de pareja heterosexual, las parejas masculinas, ¿cierto? De alguna forma aceptan que esto funciona así, ¿cierto? Y no consideran, en el marco de una relación de pareja, consultar respecto a qué tan consentida esa instancia íntima, ¿sí? Porque se asume per se que al existir una relación de pareja existe consentimiento. Entonces, tenemos que cambiar esta cultura, ¿cierto? Porque nos damos cuenta en esta revisión que cosas que años atrás las sociedades consideraban una exageración por parte de las víctimas, ¿cierto? Actualmente están siendo validadas, ¿cierto? Como expresiones de violencia porque afectan a las personas que las viven, ¿sí? Cuando vemos en esta imagen, ¿cierto? Que además viene en la campaña que hizo el Observatorio en contra del Acoso, que fue una organización fundamental en la legislación actual sobre la materia, ¿cierto? Denunciaban abiertamente que las denuncias sobre acoso eran minimizadas, ¿cierto? Por las distintas instituciones que de alguna forma se vinculaban a la legislación en torno a esta materia. Entonces, siguiendo a la misma autora, Margarita Pisano, mencionar que es necesario este cambio cultural, finalmente porque las personas en general tienden a acostumbrarse a replicar el status quo o replicar la cultura imperante sin mucha reflexión de por medio, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en este espacio es problematizar que este cambio no solo es un cambio antojadizo, caprichoso, sino que en el fondo cambiar la cultura lo que hace también, en el caso de las adolescencias, es resguardar y evitar las situaciones de violencia y por ende también empoderarles en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en este espacio lo que hacemos es reforzar, más allá del consentimiento, la idea de lo que una autora que recomiendo mucho, que se llama Rebecca Kukla, que es una filósofa norteamericana, menciona la ética sexual, que no solamente habla de aprender a decir que no, porque cuando aprendemos a decir que no, sin querer queriendo, lo que hacemos es catalogar a la sexualidad como algo que de alguna manera hay que dejar fuera, porque es riesgoso, ¿sí? En general las mujeres, ¿cierto? Se refuerza mucho esta idea de aprender a decir que no, pero finalmente eso lo que hace es alejar la noción de bienestar, de placer, de salud relativa a la sexualidad y solamente vincularla a la prevención de riesgos, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es promover una visión más positiva de la sexualidad, donde no solamente hablamos de sexo consentido o no consentido, sino que hablamos del sexo deseado, ¿sí? Lo que dice esta autora en el fondo es que el decir que sí es empoderante, en el sentido de que lo que hacemos es mostrar que la sexualidad, el sexo, con las consideraciones vinculadas a los factores de riesgo, ¿cierto? Puede ser muy positivo para el desarrollo, ¿cierto? Siempre y cuando se cuente con la información necesaria y en el ámbito de la pareja exista una comunicación sexual clara, es decir, las personas sean capaces de manifestar lo que les gusta, lo que no, lo que están de acuerdo en realizar y lo que no, a los tiempos que además quieren vivirlo, etcétera, ¿sí? De alguna manera eso también lo que haría sería prevenir, por ejemplo, cómo en las adolescencias muchas veces el entorno de sus grupos de pares puede presionarles para iniciar actividad sexual, ¿sí? Acá el respeto por los tiempos también es muy importante. Entonces necesitamos, como dice la autora que cito acá en la presentación,
un cambio de paradigma en el sentido de que no solo es aprender a decir que no, sino que decir que sí, como se dice en la literatura actual, de forma entusiasta. Eso es lo que sí se va a considerar consentido, no solamente el silencio, ¿cierto? De alguna manera representado en el sí, y el no explícito representado en el no, sino que algo claro a través de lo que la pareja ha determinado como las vías de comunicación. ¿Sí? En la adolescencia esto debe formar parte de los planes de educación sexual integral, la comunicación sexual clara. Y también, de alguna manera, como hablábamos también de este modelo de amor romántico, existen otras formas de aprender a amar, ¿cierto? A entender el amor, porque no es el amor el problema, sino que la forma en que hemos aprendido a amar. Y acá traigo algunas autoras que me parece relevante destacar. Por una parte, Bell Hooks, ¿cierto? Que menciona que el amor es un acto de voluntad. ¿Sí? No es, porque en general esto ustedes lo pueden ver en la literatura, las películas, la música, ¿cierto? Donde se habla como que el amor nos hace irracionales, perdemos la razón, por tanto, sin razón no podemos tomar decisiones, ¿cierto? Porque todo es irracional, el amor nos hace perder la cabeza, etc. Lo que plantean estas autoras es todo lo contrario, ¿cierto? Amar es una elección, no estamos obligados a hacerlo, ¿cierto? Y por tanto también implica un acto de voluntad, ¿sí? La misma autora menciona también que en el fondo, en lugar de proponer estrategias que nos ayuden a amar mejor, como clásico de los libros de alguna forma de autoayuda, ¿cierto? Lo que se hace es alentar a las personas, ¿cierto? A no adaptarse a estas situaciones que les puedan resultar negativas, sino que en el fondo a visibilizarlo, ¿sí? Amar mejor implica también saber lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo siento. ¿Sí? Y para aquello, la educación sexual, insisto, es una gran herramienta. ¿Sí? Otra autora también que me parece muy relevante destacar, Coral Herrera, que trabaja estas temáticas, dice, ¿qué tal si sustituimos el príncipe azul por un mundo mejor para todas y todos? Convirtamos la utopía romántica e individualista en una utopía amorosa colectiva. O sea, de alguna forma, estas autoras lo que hacen es visibilizar la necesidad que hemos ido instalando en esta clase, ¿cierto?, de desarrollar un cambio de paradigma, ¿sí?, donde exista una mejor comunicación explícita respecto a la intimidad y la expresión de sentimientos, y también una relación de corresponsabilidad, donde los roles no estén predeterminados por situaciones de estereotipos de género como hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? ¿Sí? Algunas ya las hemos dicho, pero a modo de resumen. La adolescencia es un momento clave para prevenir, detectar, intervenir e interrumpir la violencia de género. Como profesionales de la salud tenemos que estar atentos, atentas, atentes a ello. ¿Sí? Podemos ser, en ese sentido, agentes de cambio en este proceso de transformación. Como dijimos también en la sesión anterior, educar en sexualidad es educar para la autonomía como una herramienta liberadora para tomar decisiones. Y la prevención de violencia de género debe considerar la deconstrucción de mandatos de género, estereotipos, para evitar que estos se sigan replicando. Muchas veces esto se replica sin una reflexión mediante y ese es el problema, ¿sí? Por tanto, las estrategias de manejo en ese sentido, el trabajo con adolescentes, será continuamente generar espacios de cuestionamiento, de reflexión guiada, respecto a las prácticas cotidianas, respecto al autocuidado, respecto al establecimiento de límites, y este material ustedes lo van a tener para poder revisar cada una de las preguntas que yo propongo a modo de inicio de reflexión en el trabajo conjunto con adolescentes. Y por otra parte también visibilizar la violencia, no contribuir a su normalización, y por tanto facilitar que sean identificadas, como hemos dicho acá, reconocer nuevas formas de amar basadas en la cooperación y la corresponsabilidad, identificar de forma consciente, ¿cierto?, las relaciones que les hacen bien, las personas que aportan a su bienestar, y también aquello que de forma negativa les incide en su estado actual de salud, ¿sí? De alguna forma, identificando las experiencias que les han hecho daño, ¿cierto?, y estableciendo los límites necesarios para favorecer el autocuidado y el ejercicio de derechos. Les agradezco mucho su atención, espero que este material les haya servido para profundizar en torno al tema, y cualquier duda, estoy atenta.